Vamos en este momento, cuando son las 7:05, a iniciar nuestro mensaje de esta noche. Así que los hermanos que están conectados, si quieren escucharme, quédense allí. Vamos a tratar de ser breves, pero quiero compartir la palabra del Señor. Y lo que quiero compartir, amados hermanos, lo encontramos prácticamente en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 31. Allí vamos a centrar prácticamente el mensaje. Pero antes de ello, quiero entrar leyendo lo que nos dice Juan 3:16 al 18. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ponga atención lo que dice la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué hermoso pasaje, qué hermosa palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, mire lo que dice la palabra. Esto es para usted, mi amigo, que todavía no conoce del Señor. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y el siguiente verso dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que seamos salvos a través de él. Pero si alguien rehúsa creer en Jesús, prácticamente se condena a sí mismo. Porque la salvación del ser humano se encuentra en Jesús, cuando lo aceptamos a él como Señor y Salvador de nuestra vida. Bendiciones. Pero quiero realmente en esta noche hablar bajo el tema lo que significa creer en Jesús. Y para ello hay un verso que quiero leer y lo encontramos en Hechos. Hechos capítulo 16, verso 31, y dice así la palabra del Señor. Ponga atención. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando la palabra dice ellos, ¿quiénes? Está hablando de Pablo y Silas. Amén. Y está hablando, o le están diciendo al carcelero de Filipos, porque él les preguntó a ellos qué debía de hacer él para ser salvo. Y ellos le contestaron: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Les voy a narrar un poquito la historia. En este capítulo, iniciando en el verso 16, se nos cuenta que Pablo y Silas iban
a la oración, pero que de repente se les agregó una joven que daba gritos diciendo que estos eran siervos del Dios Altísimo. Pero esta joven no hablaba por el Señor, no hablaba por el Espíritu de Dios, sino que hablaba por el diablo, por los demonios. Y cuando persistía en seguir diciendo que Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo, a Pablo le molestó y Pablo se detuvo y reprendió al demonio que había en esa joven. Cuando el demonio sale de esa joven, los amos, las personas que dirigían a esta muchacha, se molestaron y hablaron mal de estos siervos de Dios, de Pablo y de Silas. Y miren lo que dice la palabra. Dice así: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y dice que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Gloria al Señor. Oiga bien, el único delito de ellos fue reprender al demonio de esta muchacha. Mas sin embargo, a sus amos no les pareció. Y aquí ya oímos lo que dice la palabra de la acusación que trajeron contra ellos. Y los metieron a la cárcel. Estando en la cárcel, dice la palabra que ellos cantaban himnos al Señor. Y mientras ellos cantaban, vino un temblor de tierra, un terremoto, y las puertas de la cárcel se abrieron. Cuando esto sucede, el carcelero que los custodiaba pensó que los presos se habían ido, y dice la palabra que tomó su espada y se quería quitar la vida. Mas Pablo y Silas le dijeron: no te hagas daño, aquí estamos, nadie se ha ido. Cuando este hombre ve esto, es cuando viene temor a su corazón, y es cuando él les pregunta: ¿qué debe él hacer para ser salvo? Entonces los hermanos Pablo y Silas le dan respuesta y le dicen: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El apóstol Pablo, amados hermanos, le dijo al carcelero de Filipos: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero y su familia tuvieron fe, aleluya, para ser salvos. Aceptaron la invitación y se unieron a la familia de Dios. Mire qué hermoso. Pablo y Silas le dieron un mensaje estupendo, un mensaje clarito,
a la pregunta de él. ¿Qué podemos ver en esto? La fe, amados hermanos, salvadora, tiene tres elementos importantes. La fe salvadora tiene tres elementos importantes, dije. Primero, hay que adquirir conocimiento. Segundo, convicción. Y tercero, fe. Esto realmente fue lo que pasó con este hombre, para que él aceptara las palabras de los hermanos y por ende se salvara no solo él, sino que también toda su familia. Hoy quiero que veamos, amados hermanos, el componente del conocimiento para creer en Jesús como nuestro Salvador. Tenemos que saber, en primer lugar, quién es Jesús. Tenemos que saber quién es Jesús. Tenemos que saber lo que hizo y por qué fue necesario que lo hiciera. Amén. ¿Quién es Jesús? En primer lugar, Jesús es la deidad. Amén. Dios Hijo. Él es Dios Hijo. Por petición de Dios o por petición de Dios Padre. Oiga bien, Jesús dejó de lado sus derechos divinos, siendo Dios. Tomó forma humana y vivió en la tierra entre los hombres. Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7 dice: el cual siendo en forma de Dios, oiga lo que dice la palabra de Dios. Por eso antes decía que Jesús es la deidad, es Dios mismo. Amén. Dice Filipenses 2, 6 y 7: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Oiga lo que dice la palabra: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermano, Jesús no tenía por qué haber hecho eso, pero lo hizo por usted y por mí. Siendo Dios, se despojó de ese gran título y se hizo en forma de hombre y habitó entre nosotros, dice la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros hoy en día reconozcamos que solamente es a través de Él que podemos llegar al cielo, si lo aceptamos o si hacemos lo que hizo el carcelero de Filipos. Cuando Pablo y Silas le dicen: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, gloria a Dios. El hombre no titubeó. Él aceptó aquella misma noche al Señor y juntamente con su familia se bautizaron, gloria a Dios, y empezaron a servir al Señor. ¿Qué hizo? Jesús vivió una vida perfecta. Amén. Lo que lo calificó para ser nuestro sustituto y sufrir el castigo por nuestros pecados. El castigo que merecíamos nosotros lo llevó Él
en la cruz del Calvario. Él no merecía ese castigo. Ese castigo lo merecíamos nosotros, los pecadores. Mas sin embargo, Él tomó nuestro lugar. Amén. Siendo Dios, se hizo hombre por amor a usted y por amor a mí. Aleluya. Santo es Dios. Su muerte en la cruz hizo posible para nosotros obtener perdón y experimentar paz con Dios. ¿Cuántos tienen paz en este día? Esa paz que solamente Cristo da. Dios bendiga a todos los hermanos que se han conectado, se están conectando. Dios bendiga a Vilma, que me está escuchando desde por allá por Maryland. Bendiciones. Amén. Pero continuamos. ¿Por qué fue necesario la muerte de Jesús? ¿Por qué fue necesario la muerte de Jesús? Dios bendiga a nuestra hermana Xiomara Escobar, allá en Utah. Bendito sea Dios. Fue necesario, amados hermanos, la muerte de Jesús, porque sin la muerte de Jesús, nosotros no tendríamos salvación. No podríamos salvarnos a nosotros mismos. Fue a través de la muerte de Él que nosotros alcanzamos la salvación. Amén. Todas nuestras buenas obras están manchadas, por muy buenas que sean. Están manchadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando aceptamos la obra expiatoria de Cristo, pasamos de ser enemigos de Dios a ser miembros de su familia. Oiga bien. Pasamos a ser enemigos de Dios a ser miembros de la familia de Dios. De su familia. Gloria a Dios. Cuando fui salvo, amados hermanos, a los 18 años de edad, la verdad que comprendía muy poco de los aspectos más sencillos de estas verdades. Casi no sabía nada. Sabía sí que era un pecador, de eso sí estaba seguro. Amén. Pero poco sabía que necesitaba de un Salvador, que es Cristo Jesús. Muy poco sabía de que para alcanzar una vida eterna con Cristo tenía que cambiar de vida. Tenía que dejar la vida de pecado y convertirme en un hijo de Dios y empezar a vivir una vida nueva. Como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás. Pasaron, dice la Biblia. Y aquí todas son hechas nuevas. Estamos viviendo en una vida nueva. Una vida que glorifica a Dios. Hermanos, yo en mi vida pasada hice muchas cosas malas que no les describo porque dan vergüenza. Pero el Señor me perdonó. Y yo di gracias a Dios porque yo sé que me perdonó. Aleluya. Y eso, amados hermanos, para mí ha sido de grande bendición el saber que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Pero lo que importaba, amados hermanos, era que había creído
en la verdad y en el Señor. Y la verdad me hizo salvo. Amén. El conocimiento, amados hermanos, oiga bien, sin convicción y sin fe, no salva. Hasta los demonios, dice la palabra, que creen y tiemblan. Amén. Según Lucas 4:41. Ellos creen. La pregunta es, ¿usted cree en Jesús? ¿Usted cree en la verdad de Dios? Mire, Jesús dijo, aleluya, en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La pregunta que algunos se hacen es, ¿pero libres de qué? Resumido, libres de todo vicio. Ahí entra todo: alcoholismo, drogadicción, pornografía y todo lo demás. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Pero libres de qué? De la envidia, del orgullo, de la arrogancia, de la mentira, de la manipulación y todo lo demás. Porque sabe una cosa más, hermano, algunas veces no sabemos mucho, pero somos expertos para manipular. Y sabe que como hijos de Dios no nos queda. Amén. Como hijos de Dios no nos queda la manipulación. Si hemos de hablar, hablemos la verdad de la palabra. Y eso sí es bueno. Gloria a Dios. Pero libres de qué? Del alcoholismo, de la codicia, de la mentira, del robo y cuántas cosas más. Amén. Y cuántas cosas más. Mire que cuando el carcelero preguntó, hermanos o amigos, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas no titubearon en decirle, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En esta hora también te digo, mi hermano, mi amigo, si tú crees en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, hoy mismo alcanzas la salvación. Y por ende también tu familia llegará a ser salva. A través de tu testimonio. A través de la predicación que tú le darás de la palabra del Señor. Porque el asunto no es creer en Jesús y quedarnos callados. No. El creer en Jesús es el principio de la salvación y de la vida de testimonio de un cristiano. Pero tenemos que seguir adelante, haciendo la voluntad de Dios, diciéndole a las gentes que Cristo sana, que Cristo salva y que viene otra vez por nosotros. Eso es testimonio. Decirle a la gente, si te ha sanado el Señor, me sanó. Y decir de qué. El Señor me libertó. Y decir de qué. Amén. Gloria a Dios. Pues Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y sabe qué? Y cuando el Señor te hace libre, Él te libera de todo si tú le das la oportunidad al Señor. Él te hace libre de todo, aleluya, hasta del tabaco. Porque a algunos les gusta comer tabaco. O hay otros que les gusta comer tierra. Sí, hasta de comer tierra. Amén. Porque son malos hábitos. Una persona que come tierra se muere luego.
Y Dios no quiere que tú te mueras luego. Dios quiere que tú, aleluya, vivas muchos años. Así que hasta los cometierras, el Señor los hace libres. Cuanto más al que echa mentiras, también Dios lo hace libres. Hermano, Dios nos hace libres para que nosotros vivamos vidas, como dice su palabra, para que seamos una carta abierta ante el mundo. Que ellos lean en esa carta el testimonio nuestro, sin tener que andar gritando, yo soy cristiano. No, la gente se da cuenta por su comportamiento, por mi comportamiento. Y sin que yo diga, me lo dicen, oiga, usted es cristiano, para la honra y la gloria del Señor. Nada de aquello, no, ¿quién le dijo? No. Sí, amén. Amén, somos cristianos. Somos hijos de Dios, porque mire, hasta de esos temores nos libre el Señor. Nos hace libres. Tenemos que decir la verdad. Aleluya. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pues esta verdad de la cual hablo es de la verdad de la palabra, del evangelio de Jesucristo. Jesucristo mismo. Y esta verdad fue la que hizo libre a José García, que está allá en Guadalajara. Mi hermano Jesús Pérez. No sé si me da permiso, hermano, de decir de qué lo hizo libre el Señor. No lo quiero decir. Pero Dios lo hizo libre a él de una adicción. Amén. A mí Dios me hizo libre también de varias adicciones. Y por eso es que, amados hermanos, hay gratitud en mi corazón. Mira, aquel carcelero de Filipo, dice la palabra que cuando después que estos hombres le dicen que creyera en Jesús para ser salvo, ya una vez convertido, ya no eran reos, sino les dice, hermanos míos, vamos a mi casa. Y dice que empezó a limpiarle las heridas a Pablo y Silas de los garrotazos que les habían pegado antes de meterlos a la cárcel. Mire lo que Dios hace. De ser un carcelero matón con pistola, machete y todo lo que sea, ahora es un siervo de Jesucristo, lavándole las heridas a sus hermanos. Eso es lo que hace el Señor cuando la palabra del Señor llega y nos hace libres. Mi hermano, mi amigo, qué bendición que estén ahí conmigo. Hermana Marta, por usted, hermana Marta, estoy predicando sin música. Gócese en el Señor, aleluya. Y Dios le bendiga, para que vea que hasta eso hacemos los siervos del Señor. Tratamos de complacer a las ovejas. Gloria a Dios, aleluya. Bendiciones. Hermanos, este ha sido el mensaje de esta noche. Dios bendiga a cada uno de ustedes que ha estado allí escuchando. Prácticamente ya estoy llegando a la media hora. Y damos gracias a Dios por ustedes que me han escuchado. Si algún amigo está con nosotros en esta noche, mi amigo o un pariente, como por ejemplo mi primo Florentín en Houston, mis sobrinos allá en El Salvador, Osvaldo y Araceli, que yo sé que ustedes no han entregado su vida a Cristo. Si ustedes quisieran hoy mismo entregar su vida al Señor, es el momento. Solamente hay que decirle, Señor Jesús, repitan conmigo si quieren hacerlo. Señor Jesús, ven a mi vida. Te necesito. Y ahora te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Y te pido que me perdones y que borres todos mis pecados. Límpiame, Señor. Quiero ser tu hijo. Permíteme servirte y hacer tu voluntad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme parte de tus escogidos. ¿Y sabe qué?
Y el Señor hoy mismo ha escrito su nombre en el libro de la vida. Así que, amados hermanos, bendiciones. Bendigo a toda la iglesia. Y deseo, amados hermanos, que el Señor les guarde y que el Señor nos siga guardando. Y esperamos, amados hermanos, que pronto estaremos juntos en este santuario. Lo creemos en el nombre de Jesús. Y seguro que así será. Mientras tanto, amados hermanos, sigamos mirando al cielo, de donde vendrá nuestra redención. Sigamos, amados hermanos, confiando en el Señor, que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a orar para despedirnos en este momento. Santo es Dios, oramos. Señor Jesús, vengo a ti en este momento, dándote gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, donde quiera que ellos están. Si algún amigo, Señor, se entregó a ti ahora, Padre, gracias. Gracias por perdonar sus pecados y por hacerle tu hijo o tu hija. Señor, nos despedimos en este momento dándote gracias. Gracias, Señor, por este día que nos has permitido estar en tu casa. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones para todos. Nos vemos a la próxima. Amén.